Shalom familia, Laila Tov. Buenas noches, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Hermanos amados, nos encontramos un Shabbat más, un séptimo día más para escudriñar la Torah de nuestro Abba Kadosh. Hoy nos toca precisamente estudiar la porción número 23 que lleva por título Pekudei. Y Pekudei significa cuentas de. Los invitamos a que nos acompañen en esta maravillosa lectura. Acompáñenos, por favor. Hermanos amados, continuamos con esta lectura y podemos mencionar a manera de introducción que por órdenes de Moshe fueron calculados los gastos totales de la construcción del santuario, ¿verdad? La obra fue inspeccionada y fue aprobada por él mismo, que luego bendijo al pueblo por su aporte a este magnífico logro. El primer día del mes de Nisan, casi un año después de la partida de los hebreos de Egipto, fue erigido el Mishkan bajo la supervisión personal de Moshe. Y los elementos fueron dispuestos en su interior en el orden prescrito. Una nube cubría el Mishkan, que estaba rodeado por la gloria de Yud-Heh-Vav-Heh. Cada elevación de la nube, mis hermanos, indicaba el deseo del Eterno de que los israelitas continuaran con su viaje. El libro de Shemot concluye con el recuento detallado de los materiales recolectados y usados en la construcción del tabernáculo. Aunque este recuento puede parecernos superfluo e incluso demasiado detallado, las palabras y letras que aparecen en la lectura de la Torah de esta semana, Pekudei, son tan sagradas, hermanos, e importantes como cualquier otra que aparezca en las Sagradas Escrituras. Y es que hay, una importante lección primordial, un imperativo moral, digamos, que se nos imparte en las palabras de la lectura de esta semana. Esa lección se puede resumir en que somos responsables de cada una de nuestras acciones y comportamientos durante el año y en realidad durante toda nuestra vida. Es como si cada uno de nosotros firmara con su nombre, mis hermanos, al pie de las páginas que registran cada una de nuestras actividades en nuestra vida diaria. Y hay una palabra que es común en esto y se llama responsabilidad. Hermanos amados, la Torá mantiene a sus adherentes a estrictos estándares de responsabilidad, ¿verdad? Responsabilidad, por ejemplo, en el habla, en los hechos, en la forma de actuar. También nos manda a ser responsables con respecto a los ingresos, respecto a los gastos financieros y en todos los demás asuntos de interacción y en general en nuestras relaciones humanas. Los servicios de oración en los llamados días santos mayores nos informan que cada uno de nosotros tiene páginas en el libro mayor de Elohim y que cada uno de nosotros, hermanos, firma al pie de esas páginas para dar fe de la exactitud de esa contabilidad que se nos está haciendo, ¿verdad? Entonces, la base de todo comportamiento humano responsable es la rendición de cuentas. Sin eso, tener buenas intenciones, mis amados, y grandes esperanzas por parte de los seres humanos para lograr cosas buenas, está mayormente condenado al fracaso y, por supuesto, a la decepción. Sobre el concepto de responsabilidad, es la fuerza impulsora que crea eficiencia en el sentimiento de avance y logro espiritual dentro de nosotros. Las instituciones educativas que nunca administran exámenes, por ejemplo, o no exigen a sus estudiantes algunas pruebas de conocimiento, realmente los están estafando, diríamos, ¿verdad? Por los beneficios que la educación misma provee, ¿verdad? Que son beneficios para cada uno, son beneficios personales para, digamos que cada uno de nosotros, ¿verdad? Son importantísimos. La Torá, por otro lado, mis amados, es exigente y minuciosa al registrarnos todas las actividades, donaciones y resultados reales de la enorme tarea de construir el tabernáculo. Construir ese tabernáculo
en medio de un páramo, ¿verdad? Por un pueblo recientemente liberado de esa esclavitud física y mental. Se podría engañar a uno si dijera que en tales circunstancias cualquier exigencia de rendición de cuentas estaría de más, digamos, ¿no? Por no decirlo silenciada, pasada por alto. Sin embargo, vemos que la Torá no tiene en cuenta las dificultades inherentes, por ejemplo, al estrés, ¿no? Que no debe haber estado involucrado en la construcción del tabernáculo en el desierto. O sea, no había excusas para no dar cuenta. En general, mis amados, podemos decir que en el judaísmo rara vez o nunca se acepta excusas por un desempeño deficiente o por falta de esfuerzo, sin importar cuán aparentemente válidas puedan ser. Amén. Ninguna excusa, mis hermanos, por buena y válida que sea, equivaldrá jamás a la realización de la tarea que se le encomendó a la persona y además debería cumplir. La Torá, entonces, hermanos, desea inculcarnos que la rendición de cuentas requiere exactitud. Prestar atención a lo que de otro modo parecería pequeño, es decir, al más mínimo detalle, a eso que consideramos sin importancia, y comprender que en el gran panorama de la vida realmente no hay eventos pequeños o incidentes insignificantes o menores que puedan pasarse por alto, ¿verdad? Como si nunca hubiera ocurrido. Este no es nuestro método de rendición de cuentas. La Torá, hermanos, nunca es descuidada al tratar los eventos humanos. Es decir, la confianza es esencial, ¿verdad? En la vida pública. En el caso de los países, una nación que sospecha que sus líderes son corruptos no puede funcionar efectivamente como una sociedad libre, ¿verdad? Justa y sobre todo abierta. Es la marca de una buena sociedad que el liderazgo público se vea como una forma de servicio, un lugar en medio para el poder, ¿verdad? Del cual se abusa en otros países con demasiada facilidad. El Tanaj, mis amados hermanos, es un tutorial sostenido sobre la importancia de altos estándares en la vida pública particularmente. Los profetas fueron los primeros críticos sociales del mundo, con el mandato de Elohim, es decir, la verdad al poder y desafiar a los líderes corruptos. El desafío del rey Acab y las protestas, por ejemplo, de Amos, de Oseas, de Isaías y Jeremías contra las prácticas poco éticas de su época, son textos clásicos, hermanos, de esta tradición, ¿verdad? Que establecen para siempre los ideales de equidad, de justicia, de honestidad y de integridad, sobre todo, ¿verdad? Una sociedad libre, hermanos, se construye sobre cimientos morales y estos deben ser inquebrantables. Un ejemplo de esto es Moshe, al dar cuenta de los fondos que se habían recaudado en el primer proyecto colectivo del pueblo. Entonces Moshe sentó un precedente vital para todos los tiempos, mis hermanos. Y bien, con esta parashá 23 Pekudei, mis amados hermanos, lo que estaríamos haciendo es terminando el libro de Shemot. Amén. Entonces vámonos directamente a las escrituras y vamos a comenzar a leer la bendita Torah de nuestro Abacadosh. Y bien, entonces la base bíblica está en el libro de Shemot, capítulo 38, verso 21, hasta el capítulo 40, verso 38. La porción profética está en el libro de Melahim Aleph, o sea, Primera de Reyes, 7:40 y 8:21. Y por supuesto del Brit Hadashah, vamos a ir por varios versículos y capítulos, principalmente de Lucas, ¿verdad? Y Segunda de Corintios, Apocalipsis, Efesios, es decir, así como el Padre nos vaya guiando. Entonces la parashá Pekudei significa cuentas de. Leamos el capítulo 38-21. Y dice, estas son las cuentas del Mishkan del testimonio, registradas como Moshe ordenó,
por los levitas bajo la dirección de Itamar, el hijo de Aarón, el Cohen. Hermanos, la obra de Yahweh ha puesto en nuestras manos. Esta obra requiere dos ingredientes fundamentales que no pueden faltar en ningún líder de nuestras quejilás. Y es la responsabilidad y también la integridad. Podemos definir a la responsabilidad como la cualidad de hacer correctamente las cosas que nos han sido encomendadas, ¿verdad? Y la integridad, por su parte, como la cualidad de hacer lo correcto, es decir, sin que falte ni el más mínimo detalle. Ahora, estos dos ingredientes se ponen de manifiesto en el hecho de rendir cuentas al pueblo de lo que se ha hecho con lo que ellos habían dado. A veces, hermanos, no nos gusta dar cuentas sobre lo que hacemos o dejamos de hacer, ¿verdad? Siempre buscamos excusas, pero es necesario y a la vez sano para cada uno de nosotros dar cuentas, tanto a Yud-Heh Vav-Heh como a los demás sobre cada uno de nuestros actos. Si nos vamos a 2 Corintios 3:2 dice, ustedes son nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, que nos está mostrando que tenemos que ser transparentes, íntegros, ¿verdad? Porque esa es nuestra carta de presentación, nuestro testimonio, si quieren llamarlo de esa forma. 38:24. Metales usados en el lugar Kadosh, en el templo. Versículo 24. Todo el oro usado para el trabajo en todo lo necesitado para el lugar Kadosh, el oro de la ofrenda pesaba 29 talentos y 730 shekels, 1930 libras, usando el shekel del lugar Kadosh. Hermanos, comencemos diciendo que el oro es símbolo de la divinidad. Ahora bien, este carácter divino tiene la máxima expresión en el santuario que ha de descender del cielo, ¿verdad? Es decir, la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:2 dice, y a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la vi descender del cielo de parte de Yahweh, preparada como una novia adornada para su esposo. Y al mismo capítulo 21 de Apocalipsis, de los versos 10 al 12, nos dice, me llevó en el Ruach sobre un monte grande y alto, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Yud-Heh Vav-Heh. Tenía la gloria de Elohim, y su resplandor era semejante a la piedra más preciosa, como piedra de jaspe resplandeciente como cristal. Tenía un muro grande y alto, tenía 12 puertas, y a las puertas había 12 mensajeros, y nombres escritos que son los nombres de las 12 tribus de Israel. Apocalipsis 21:18, un poco más adelante, nos dice, el material del muro era jaspe y la ciudad era de oro puro. Y nos dice algo hermoso, semejante al vidrio limpio. 25 y 26. La plata dada por la congregación pesaba 100 talentos y 1,765 shekels, 6,650 libras, usando el shekel del lugar Kadosh. Esto era una beca por cabeza, esto es medio shekel, la quinta parte de una onza, usando el shekel del lugar Kadosh para todos los de 20 años o mayores contados en el censo, 603,550 hombres. Hermanos, la plata es símbolo de la justicia y de la gracia de Yud-Heh Vav-Heh. Es interesante cuando vemos la construcción del tabernáculo, pues las bases para los tablones de la tienda de reunión eran de plata, dando a entender que el fundamento de la construcción está basado en ¿qué? En la justicia. Shemot 26:19 dice, y harás 40 bases de plata bajo los 40 tablones. Entonces vemos acá que los tablones representan a la humanidad. Están parados y sostenidos ¿dónde? En la justicia. Amén. Ahora bien, no es la justicia que tú y yo conocemos. Es la justicia de Yud-Heh Vav-Heh,
lo que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad, hermanos? Y de la misma manera, como es incalculable su poder, su omnisciencia y su omnipresencia, entonces también es inentendible su justicia, ¿verdad? Melech David en Tehilim 11:7 nos dice, porque Yud-Heh Vav-Heh es justo y ama las obras justas. Los rectos verán su rostro. Amén, qué hermoso, ¿verdad? Y mismo Tehilim 37:28, o sea, Salmo 37:28 dice, porque Yud-Heh Vav-Heh ama la justicia y no abandonará a sus Kedoshim. Ellos serán preservados para siempre. Los inocentes serán vengados, pero la cera de los perversos será cortada. ¿Ven? Nos adelantamos al versículo 29. El versículo 29 es corto, nos dice, el bronce en la ofrenda fue de 4.680 libras. Bien, ¿qué significaría el bronce? El bronce, mis hermanos, es símbolo del juicio, dando a entender así que en este lugar se manifestaría el juicio de Yud-Heh-Vav-Heh contra toda iniquidad cometida, tanto por los sacerdotes como por el pueblo. La escritura nos muestra a Yud-Heh-Vav-Heh como juez. Revisemos Bereshit 18:25, Génesis 18:25, y dice, lejos esté de ti hacer tal cosa, matar a los justos junto con los perversos. Así los justos y los perversos son tratados por igual. Lejos está de ti, le dice, no debe el juez de toda la tierra hacer lo que es justo, concluye este versículo de Bereshit. Entonces, como es nuestra costumbre, conectar, hermanos, de cada palabra de la Torah con el Brit Hadashah, con el pacto renovado, en este caso y a través de estos versículos, veremos con toda claridad meridiana, diría yo, al juez del universo. ¿Bien? Isaías 33:22 dice, porque Yud-Heh-Vav-Heh es nuestro juez, Yud-Heh-Vav-Heh es nuestro legislador, Yud-Heh-Vav-Heh es nuestro rey, él nos salvará. Amén. Pero hay más claridad todavía. Si vamos a Maaseh, a Hechos 10:42, nos dice, y nos mandó que proclamáramos al pueblo y declaráramos solemnemente que este es el juez de vivos y muertos, designado por Elohim. Amén. Pasamos al capítulo 39, vamos a leer el versículo 1. Este capítulo habla de la hechura de las vestiduras de los Kohanim, de los sacerdotes. Entonces dice, del hilo azul, púrpura y escarlata, ellos hicieron las vestiduras para oficiar, para servir en el lugar Makon Kadosh, e hicieron vestiduras Kedoshim para Aarón, como Adonai había ordenado a Moshe. Bien, acá que vemos. No solo, hermanos, debemos ser fieles con las cosas de mayor valor, sino con aquellas que no pudieran tener tanto, ¿verdad? En otras palabras, no solo debemos dar cuenta por las finanzas, sino también por todos los recursos, ¿ah?, que han sido puestos en nuestras manos. Moshe no solo dio informe del oro, de la plata y el bronce, sino también de las telas y otros materiales que estaban bajo su responsabilidad. Ahora bien, Yeshua nos enseña en Lucas 10:11, y nos dice algo realmente precioso, y dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Y si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Bien, estamos en la segunda línea, vamos a adelantarnos al versículo 14. Ustedes lean íntegramente, estamos viendo los versículos más relevantes. Y dice, las piedras corresponderán a los nombres de los 12 hijos de Israel,
fueron grabadas con sus nombres, grabadas como un sello es grabado, cada nombre representando una de las 12 tribus. Hermanos, todo lo que Yud-Heh-Vav-Heh diseñó, lo hizo con propósito, ¿verdad? En este caso vemos una marcada tipología en el pectoral del Kohen Gadol, el sumo sacerdote, y vemos también a la nación de Israel. Lo que nos indica la responsabilidad que tenía este Kohen Gadol, ¿verdad?, sobre toda la nación. Este pectoral le recordaba siempre al que lo portaba que su función era interceder por toda la nación. Hoy en día tenemos un Kohen Gadol, un sumo sacerdote, ¿verdad?, que intercede por nosotros al ser parte de la nación de Israel. Romanos 8:33 y 34 nos dice: ¿quién acusará a los escogidos de Elohim? Elohim es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Mashiach, el que murió. Más aún, él es quien fue resucitado, el cual también está a la diestra de Yud-Heh-Vav-Heh, el cual también intercede por nosotros. Y Hebreos 4:13 al 16 nos dice: delante de Yud-Heh-Vav-Heh, nada creado está escondido, sino todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Porque ya que tenemos un gran Kohen Gadol que ha subido atravesando hasta el más alto cielo, Yeshua, el hijo de Yud-Heh-Vav-Heh, sujetémonos firmemente a lo que reconocemos como verdadero. Porque no tenemos un Kohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ya que él fue tentado en todo como nosotros lo somos ahora, con la única diferencia que él no pecó. De modo que acerquémonos confiadamente al trono del cual nos imparte el favor para que podamos recibir misericordia y encontrar favor en nuestro tiempo de necesidad. ¿Bien? Ya voy a adelantar hasta el versículo 32. Ustedes lean lo siguiente, por favor. Estamos en la línea 3 ya. Versículo 32. Y vamos a hablar sobre la obra del Mishkan terminado. Versículo 32 dice: así, todo el trabajo para el Mishkan del testimonio fue terminado, con los hijos de Israel haciendo exactamente como Yud-Heh-Vav-Heh había ordenado a Moshe. Hermanos, ninguna obra es completa si no se ha hecho como Yud-Heh-Vav-Heh lo había ordenado, ¿verdad? Sin añadirle ni quitarle. Esto demuestra obediencia y también integridad por parte de los que trabajaron en esa obra. De igual manera, se espera de nosotros obediencia e integridad en la obra que el Eterno nos ha encomendado. Rab Shaul nos dice algo hermoso en 2 Timoteo 2:15. Y dice: procura con diligencia presentarte ante Elohim aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien el mensaje de la verdad. Hermanos, este es uno de los parámetros de mayor relevancia en este tiempo en el que el Eterno está restaurando todas las cosas, todas las palabras, los nombres Kadosh, ¿verdad? Nuestra emuná. Hechos 3:21 dice: es necesario que el cielo los retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de la cual habló Yud-Heh-Vav-Heh por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Amén. Ahora esto lo podemos ver en 3 diferentes escenarios, como etapas, si quieren llamarlo. El primer escenario es lo escrito, va a volver a estar en el parámetro original. El segundo escenario es que el entendimiento de cada palabra va a obedecer al sentido original, cultural, histórico y además idiomático en el que fue dado, es decir, hebreo, ¿verdad? El tercer escenario es lo aplicado, elaborado y administrado físicamente, estará sujeto a la veracidad escritural y desarrollando justamente como fue mostrado en el monte. Vayamos a Shemot 27:8, la segunda parte, dice: ellos lo harán justo como fue mostrado en la montaña. Entonces, amados hermanos, ya no será el hombre quien determine formas y fechas,
pues todo lo que en nuestra humanidad hemos agregado o sustituido de la Escritura, volverá a su origen. Y rogamos a nuestro Abacadosh para que lo haga pronto, ¿verdad? Perdonando todas nuestras fallas y las innumerables veces, hermanos, que hemos cambiado sus diseños para presentar los nuestros, ¿verdad? Es momento donde tenemos que pedirle perdón a nuestro Abba, a ese Abba amoroso, misericordioso, a Yud-Heh Tsebaot, que nos perdone por esas transgresiones que nos hemos permitido hacer, ¿verdad? Bien, vamos a ir al versículo 42 y 43. Los hijos de Israel, dice, hicieron todo el trabajo justo como Yudhei Babhei le había ordenado a Moshe. Moshe vio todo el trabajo y allí estaba. Ellos lo habían hecho exactamente como Adonai Yudhei Babhei había ordenado. Ellos lo habían hecho. Y Moshe dice ahí que los bendijo, ¿verdad? Bien, en estos pasajes encontramos al menos dos principios espirituales, ¿verdad? Primero, que cuando somos obedientes a Yud Heh y a los dirigentes puestos por él, vamos a ser bendecidos, mis hermanos. Hebreos 13:17 nos dice, obedezcan a los dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos se mantienen vigilando sobre sus vidas como personas que tendrán que rendir cuentas. Así que hagan esa tarea alegremente, por ellos sin ninguna murmuración, porque esto no es provechoso. ¿Amén? Segundo, un dirigente, un líder, tiene la responsabilidad de bendecir a las personas, a esas personas que están bajo su liderazgo. No podemos pensar que estas palabras son solamente para ser impartidas entre pastores y ministros. No, 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 mis amados hermanos. Son para cada sacerdote de hogar, para cada uno de nosotros que tenemos un hogar, ¿verdad? Que se está levantando con autoridad en medio de nuestras familias. Nosotros los esposos somos los primeros sacerdotes de nuestro hogar, ¿verdad? Y como lo hacemos también Shabbat a Shabbat, practicando fiestas, celebrando más bien fiestas tras fiestas, ¿verdad? Bendecimos a la esposa, bendecimos a nuestros hijos, declaramos bendiciones sobre ellos, le agradecemos por todo lo que hace en nuestras vidas, ¿verdad? Una de las bendiciones más hermosas que están en la Escritura y en la que pronunciamos y recitamos cada recibimiento de Shabbat, es la que se encuentra, ¿verdad?, en Bamidbar, en números 6, 22 al 27, que dice, Yud-Heh dijo a Moshe, habla a Aarón y a sus hijos y diles que así es como bendecirán a los hijos de Israel. Dirás a ellos, llévale Jejá, Bishmereja, que Yud-Heh te bendiga y te guarde. Yaer Panabeleja Bijuneca, que Yud-Heh haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor. Yisá Panabeleja Beyasem Leja Shalom, que Yud-Heh levante su rostro hacia ti y te dé Shalom. De este modo, ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel para que yo los bendiga. Amén, hermano. Cuarta aliyah. Vamos a ir al capítulo 40 y leemos los versículos 1 y 2. Y habló Adonai a Moshe diciendo, en el primer día del primer mes, en la luna nueva, armarás el Mishkan del testimonio. ¿Sí? El comentario del Humash a estos versículos dice que el Midrash enseña que todo el trabajo de labrar los componentes del tabernáculo fue terminado en el mes de Kislev. Esto nos muestra, hermanos, que entre la terminación de todo el trabajo referente al Mishkan, al tabernáculo, hasta que fue erigido, pasaron entre 3 y 4 meses. Lo que nos enseña, nos muestra que debemos hacer las cosas según el tiempo estipulado por Yud-Heh, ¿verdad? Y en ninguna circunstancia adelantarnos a los tiempos designados. Y eso debe ser en todos los aspectos de nuestra vida. Yohanan 2:4 dice, Yeshua respondió, Madre, ¿por qué esto me tiene que importar a mí o a ti? Aún mi hora no ha llegado. Recuerdan la cena de las bodas de Caná, ¿verdad? Y de la última manera, Elohim establecerá sus bendiciones y promesas bajo la misma condición. Recordemos lo que nos dice Gálatas 6:9 y nos dice que no nos cansemos de hacer lo que es bueno, ¿verdad? Pues si nos damos por vencidos, si bajamos las manos y no nos damos por vencidos, entonces en ese tiempo, en su tiempo,
vamos a recoger las cosechas. Amén. 12 y 13. Dice, entonces, trae a Aarón y sus hijos a la entrada del Mishkan del testimonio y lávalos con agua. Viste a Aarón con las vestiduras Kedoshim, úngelo y dedícalo como Kadosh para que él pueda servir en el oficio de Cohen. Hermanos, acá encontramos un principio espiritual muy importante. El momento en el que el Mishkan estuvo listo fue entonces el momento también en el que fue comisionado quien iba a oficiar el servicio, ¿verdad? Hacer diferente sería una equivocación que a la sazón cometemos con mucha frecuencia, ¿verdad? Entonces no nos adelantamos, más bien nos adelantamos, siempre queremos dar un paso adelante, ¿verdad? A los planes de Yud-Heh-Vav-Heh. Y aún nuestros planes, porque no nos seguimos ni siquiera al sentido común, mis hermanos, de muchos eventos que pasan en nuestras vidas, ¿no? Hay un dicho popular que dice algo que ensillan antes de traer la bestia. Pero también otro dicho que dice que si se escapó el burro, recién trancan el corral. Entonces, no es así, ¿verdad? Hoy en día se levantan muchos ministros y muchos pastores, hermanos, sin estar listos. Bajo el concepto académico que se ha montado en los institutos teológicos, de donde muchos salen con títulos de pastores, ¿no? ¿Verdad? Pero nunca consiguen una oveja, porque Elohim no se las entrega. O sean muy conocedores de la palabra, pero nunca tienen un discípulo. Veamos lo que nos ilustran, lo que lo que nos dice el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Mateo 23, del 1 al 13, eso lo voy a leer de la Torah viviente, hasta el 13. Entonces dice, entonces Yeshua se dirigió a la gente y a sus talmidim. Les dijo, muchos de los escribas y perushim, fariseos, se sientan en la silla, paréntesis, cátedra de Moshe. Así que cualquier cosa que le digan que Moshe dijo, obedézcanlos y háganlo de acuerdo a las leyes de la Torah, mas no hagan conforme a la interpretación, takanot, que hacen de esos mandatos, ni hagan según sus obras, porque dicen y no hacen. Ellos atan cargas tan pesadas a los hombros de la gente, difíciles de llevar, pero ni con un dedo quieren moverlas. Todas las obras, dice el versículo 5, las hacen para ser vistos por otros, pues ellos hacen sus tefilín de oración anchos y sus tzitziot largos. Les fascinan los lugares de honor en los banquetes y los mejores sitios en las sinagogas. Llaman ser adulados con deferencia en las plazas de mercado y ser llamados rabí. Pero ustedes no deben permitir que la gente los llame rabí, porque ustedes tienen un rabí y todos son hermanos entre sí. Y no llamen a nadie en la tierra padre, porque ustedes tienen un solo padre y está en el cielo. Ni deben dejar que los llamen guías, porque ustedes tienen un guía y ese es el Mashiach. El mayor de ustedes tiene que ser su siervo, pues cualquiera que a sí mismo se promueva será humillado, y cualquiera que se humille va a ser promovido. En otras versiones decía exaltado, ¿verdad? Ay de ustedes, concluye el versículo 13, maestros de la Torah y Perushim, hipócritas, porque están cerrando las puertas del reino de Elohim en la cara de la gente, ni entrando ustedes, ni dejando que los que desean entrar lo hagan. Amén. Toda esta polémica, hermanos, radicaba en la mala actitud de los fariseos, esa actitud que tenían en los que hemos leído en los versículos del 1 al 7 principalmente, ¿no? Por las cuales Yeshua los recriminaba, y además lo hacía delante de todo el pueblo, ¿verdad? Como un grupo religioso, un grupo de líderes religiosos que buscaba ser visto por los demás, pero sin piedad.
estaban lejos de una verdadera actitud de reverencia y temor, ¿verdad? A nuestro Abba, Yud-Heh-Vav-Heh. Bien, vamos a adelantarnos al 18, 17 y 18. Vamos a ver. En el primer día del segundo año, perdón, después de que ellos habían salido de la tierra de Egipto, en la luna nueva, el Mishkan fue erigido. Moshe erigió el Mishkan, puso sus bases en su lugar, erigió las tablas, puso los travesaños y puso sus postes. Hermanos, acá entonces confirmamos y reafirmamos una vez más el tema de las funciones de cada uno de nosotros tiene en el reino, ¿verdad? Vemos aquí que a pesar de que fue Aarón el que había sido ungido para el sacerdocio, no fue el encargado de dirigir el Mishkan. ¿Quién fue? Fue Moshe, ¿verdad? De manera paralela, vemos cómo este tabernáculo era el deseo más grande del Melech David, de verlo levantado en todo su esplendor, pero hecho de piedra, fijo en Jerusalén. Sin embargo, el que logró erigirlo, ¿verdad? Fue su hijo Salomón. Después de su destrucción por segunda vez, se espera que sea reedificado en los días por venir. Y aunque estas palabras proféticas que podían parecernos pertenecer, digamos, a un tiempo del templo de piedra, son alegorías, hermanos, para Yeshua. En el libro de Amos, capítulo 9, verso 11, dice: en aquel día levantaré el tabernáculo de David, y ha caído, y cerraré sus brechas, y reconstruiré sus ruinas, y lo edificaré como en los días de antaño. ¿Amén? Bien, vamos a ir al versículo 28, 34, 40, 34. Ustedes lo leen. Esto es la séptima lía, leanla a ustedes. Me voy a fijar en la nube sobre el Mishkan, el versículo 34. Entonces dice: la nube cubrió el Mishkan del testimonio, y la cabot de Adonai, la gloria de Adonai, llenó el Mishkan. Hermanos, vemos que una vez terminado el Mishkan y ungido el Kohen Gadol, la gloria de Yud-Heh-Vav-Heh lo llenó, ¿verdad?, con su presencia. Lo que nos enseña, hermanos, que Yud-Heh-Vav-Heh no bendice las cosas que están a medias, sino las que están completas, ¿verdad? Y tú y yo, nosotros, somos completos. ¿Con quién? ¿En quién? En Yeshua, ¿verdad? Colosenses 2, 8 al 12 dice: mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según al Mashiach, porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Y además dice algo hermoso: y estáis completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en quien también fuisteis circuncidados, con una circuncisión hecha sin mano, desvistiéndoos enteramente del cuerpo de la carne, por medio de la circuncisión del Mashiach, sepultados juntamente con él en la Tevilá, en el cual también fuisteis resucitados con él, por medio de la emuná en el poder de Yud-Heh-Vav-Heh, que lo resucitó de entre los muertos. Amén. Y el verso 38, con el que vamos a terminar, dice: porque la nube de Adonai estaba sobre el Mishkan durante el día, y fuego estaba en la nube de noche, para que toda la casa de Israel la pudiera ver en todos sus viajes. Lo que confirma, hermanos, que la presencia de Yud-Heh-Vav-Heh estaba aún con ellos, ¿verdad? Hermanos amados, cuando hay una verdadera entrega, con devoción, con obediencia y compromiso con la obra de nuestro Abba, la presencia de Yud-Heh-Vav-Heh va a estar ahí. Hoy, cada uno de nosotros, hermanos, somos tabernáculos vivos de su presencia, ¿verdad? Somos sus templos. Tenemos el mismo privilegio de forma individual. Yohanan 14, 16 y 18 dice: y yo le pediré al Padre, y el Padre les dará otro consejero, consolador como yo, el Ruach HaKodesh, para que esté con ustedes para siempre. El mundo no le puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero ustedes le conocen porque Él está morando en ustedes y estará unido con ustedes. Yo no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes.
Amén, amados hermanos. Con este versículo estaríamos terminando la porción de esta semana, de Kudei, la número 23, y además terminando el libro de Shemot. Y cada vez que terminamos un libro de Shemot, se dice la palabra Hasak, Hasak, Beniz Hasek. Sé fuerte y que nos fortalezcamos. Amén. Amados hermanos, con esto habíamos concluido la reunión de hoy, agradeciéndole a nuestro Abacados por habernos reunido un Shabbat más. Amén. Mi nombre es Ramiro Peña, soy siervo de Yahweh en esta su casa de oración. Le agradecemos a nuestro Abba que nos haya podido reunir esta noche, esta entrega del Shabbat. Hemos sido alimentados grandemente. Gracias, Abba, por tu palabra, por haber terminado este libro de Shemot, Señor, un año más. Te damos gracias que nos permitas continuar leyendo y escuchando y escudriñando tu palabra y aprendiendo de ti cada día, Señor bendito. Amados hermanos, si está en la voluntad de nuestro Abacadosh, nos reuniremos la siguiente semana en este mismo lugar a la misma hora. En tanto sea la bendición del Padre sobre cada uno de ustedes y que todos sus caminos sean de bendición en esta semana que está comenzando. Amén. Shavuot Tov.